Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal, espero que estéis todos muy bien. Bueno, continuamos con los vídeos de crear un data center. Vimos en vídeos anteriores cómo instalar todo el sistema de vSphere y también instalamos, como estáis viendo, el Virtual Center y también conseguimos al final crear un clúster en el cual metimos los 4 nodos que tiene este servidor, este Quanta, y bueno, aquí veis también la máquina virtual, que es el propio Virtual Center, que es una máquina virtual. Y lo que vamos a hacer en este vídeo es desplegar una máquina virtual para que veáis cómo se hace. Y después esa máquina virtual la quiero duplicar. Vamos a crear muchas máquinas virtuales porque en siguientes vídeos quiero ver cómo funciona lo que es el clúster en un Virtual Center. Vamos a ver temas como DRS, alta disponibilidad. ¿Qué es todo esto? Pues que si tenemos muchas máquinas virtuales, el DRS lo que nos va a hacer es, esas máquinas virtuales las va a dividir entre los 4 servidores para que estén todos más o menos nivelados de carga. La alta disponibilidad va a suponer que cuando se cae uno de los nodos, la máquina virtual que está ejecutándose en ese nodo pase a otro nodo automáticamente y así no perdamos esa productividad. Y bueno, pues todo este tipo de servicios interesantes los quiero ver en siguientes vídeos y para ello, pues lo dicho, vamos a crear una máquina virtual como plantilla y luego de ahí desplegaré un montón, ¿vale? Para hacer estas pruebas. Vale, pues, ¿cómo hacer todo esto? Pues muy fácil. Lo primero que necesitamos para crear una máquina virtual es, por un lado, crear lo que sería la propia estructura de la máquina virtual en el Virtual Center y también vamos a necesitar una ISO para instalar el propio sistema operativo, ya sea Windows, Linux o lo que queramos, ¿no? Entonces, lo que necesitamos para empezar es un almacenamiento donde meter las ISOs. Esto lo podemos meter también en el almacenamiento y es casi que añadimos al Virtual Center, como vimos en vídeos anteriores. Este almacenamiento viene desde el otro servidor, desde la NAS, ¿vale? Podríamos meterlo aquí, pero tengo aquí dos data stores pequeños que son lo que sobra de los almacenamientos locales que tiene el nodo 1 y 2, con lo cual podemos usar uno de ellos para meter aquí lo que serían las ISOs. Para ello vamos a crearnos en el data store 1, por ejemplo, una carpeta que se llama ISOs. Y aquí, pues simplemente lo que vamos a hacer es cargar, vamos a entrar aquí, y con la opción de cargar archivos nos va a abrir el explorador de Windows de nuestro equipo, vamos a seleccionar la ISO y la vamos a subir al servidor. En este caso iría al Data Store 1, que es el nodo, bueno, es el almacenamiento que sobra en el nodo 1. Simplemente cuando pinchamos en cargar archivos, nos abrirá el navegador. En este caso yo tengo puesto ya la carpeta de ISOs. Y por aquí, por ejemplo, pues cogeríamos Windows 11 o lo que nos haga falta. También podemos navegar en nuestro equipo y coger otra ISO, que es lo que voy a hacer. Voy a coger una ISO de Windows 10. Bueno, pues como os digo, os podéis mover en el propio equipo a diferentes carpetas y en este caso voy a venir a otra carpeta donde tengo una ISO de Windows 10 y la vamos a subir. Cuando pinchamos en abrir, como veis, me está cargando desde mi equipo al almacenamiento del Virtual Center esta ISO y esta ISO es la que vamos a utilizar después para instalar el sistema operativo. Esto lo podemos hacer también directamente en el nodo. Lo estoy haciendo desde el Virtual Center porque es más cómodo, pero si abrimos el nodo, por ejemplo, el 151, podemos hacer exactamente lo mismo. Voy a abrir en otra pestaña el nodo directamente y vamos a entrar y vais a ver que lo que estoy haciendo en el Virtual Center lo podemos hacer directamente en el propio nodo. Espera, he puesto mal la contraseña. Vamos a ponerla bien. Y como veis, aquí en el propio nodo, en el almacenamiento que tengo el Data Store 1, si pinchamos aquí en explorador de almacenamiento de datos, veis que tengo la misma estructura y aquí también tengo la carpeta de ISOs y aquí se está subiendo la carpeta de Windows 10. Lo mismo, si queremos subir algo, pincharíamos en cargar y cogeríamos desde nuestra carpeta la ISO y la subiríamos. Exactamente igual, me parece un poco más como Virtual Center porque es más sencillito, pero es exactamente lo mismo. Cuando finalice la subida del archivo, vamos a empezar a crear nuestra máquina virtual y después ya la vamos a desplegar. Una vez que ya tenemos la ISO subida,
vamos a crear nuestra máquina virtual. Hay otra posibilidad y es que también la máquina virtual la podemos crear cargando una ISO directamente de nuestro equipo, pero bueno, yo creo que así es mucho más sencillo. Entonces, para crear una máquina virtual vamos al data center y a partir del data center podemos crear la máquina virtual donde más nos interese. Por ejemplo, vamos a crearlo a nivel de clúster porque aquí, como veis, nos va a salir nueva máquina virtual, también a nivel de data center, nueva máquina virtual, e incluso a nivel de nodo también tenemos nueva máquina virtual. Si lo hacemos a nivel de nodo, se va a crear en el nodo. Si lo creamos a nivel de clúster, depende si tenemos el DRS activado y todas estas cosas, lo moverá al que mejor o más conveniente sea. Y de esta forma, pues bueno, él va a distribuir un poco la carga. En este caso me da un poco igual porque es la primera máquina virtual, bueno, después del propio Virtual Center, pero vamos a crearlo, por ejemplo, aquí a nivel de clúster. Aquí tenemos todas las opciones para crear una máquina virtual. Podemos hacer una nueva, desde una plantilla, clonar una que ya existe. Veis que aquí tenemos un montón de opciones. Vamos a crear una máquina nueva. Vamos a ponerle el nombre. Vamos a ser muy originales y vamos a ponerle Windows 10P de plantilla. Y como veis aquí, nos pide una ubicación. En este caso no tengo ubicaciones, pero podríamos crear carpetas y esto pues es un poco para organizar, ¿no? Podríamos organizar por carpetas estas máquinas virtuales, en plan, pues por un lado los sistemas operativos, por otro lado aplicaciones, otro lado bases de datos, etcétera, ¿no? Esto luego suele venir bien a la hora de hacer backups, porque podemos hacer backups a partir de esta organización. Pero bueno, en este caso, para empezar, no tengo nada, así que lo vamos a meter aquí. Y aquí sí, aquí en el clúster, aquí sí nos da la opción de que esta máquina virtual se ejecute en una de estas máquinas, con uno de estos nodos, y aquí podemos seleccionar el 1, 2, 3, 4, ya veis que cualquiera de ellos. Y pues se lanzará en ese. Voy a meterlo en el 1 porque no me importa mucho, pero veis que tenéis la posibilidad de generarlo donde queráis. Y aquí nos salen los almacenamientos. Como veis, en el almacenamiento del nodo 1, que es lo que me sale ahora, tengo el Data Store 1, que es donde hemos metido la ISO, y también tenemos el almacenamiento que nos viene desde la NAS. Lo elegimos. Podríamos meterlo aquí porque tenemos sitio, pero bueno, prefiero en este caso hacerlo en la NAS porque luego más adelante para moverlo de sitio necesitamos que esté ahí. Vale, versión de compatibilidad lo dejamos en el último, tal y como está. Seleccionar de sistema operativo. Esto es importante porque, aunque no parezca, porque aquí le indicamos qué sistema operativo vamos a instalar y depende de eso, él nos va a meter pues ciertas cosas, ¿no? Ciertos drivers, las tools va a instalar ciertas cosas. Entonces, depende del sistema operativo, nos va a meter diferentes opciones, con lo cual es importante meter el sistema operativo más real posible, ¿no? Es decir, si voy a meter un Windows 10, lógicamente no voy a poner aquí Linux. Pero sí intento aquí luego, lógicamente, apurar un poco. Vale, vamos a darle a siguiente. Y aquí es donde viene un poco el tema. Aquí es donde configuramos todo el hardware que va a tener esta máquina virtual, cuántas CPUs va a tener, memoria, cuánto almacenamiento, etcétera, etcétera. Vamos a hacerlo en plan rápido. Voy a dejarle 4 CPUs, 8 GB de memoria y el resto lo vamos a dejar tal y como está. Bueno, el disco igual un poco pequeño. Vamos a ponerle 64 GB. La red por defecto es esta. Si vamos creando diferentes redes nos saldrían aquí. Y el resto lo dejamos tal y como está, pero aquí, como veis, tenemos la unidad de CD-ROM. Esto es lo que vamos a necesitar para montar la ISO que hemos subido antes a la máquina virtual. Para ello, podemos elegir dispositivo cliente. Fijaros que aquí tenemos diferentes opciones. Podemos elegir ISO desde el almacén de datos o desde una biblioteca de contenidos. De momento, vamos a coger lo de la ISO del almacén de datos, que es lo que tenemos porque no hemos creado ninguna biblioteca. Y como veis aquí, me dice, ¿de dónde quiero cogerlo? Pues del Data Store 1, ISOs, Windows 10. De esta forma, vamos a montar esta ISO. Si pinchamos aquí, conectar al encender, encima le vamos a decir que cuando arranque la máquina monte esta ISO. Y de esta forma, pues listo, vamos a montar la ISO directamente a la máquina virtual. Podemos elegir, si elegimos dispositivo cliente, aquí, en este caso, como no me sale, podríamos montar un CD-ROM directamente
al servidor. Es decir, si el servidor tiene un lector de CD-ROM, meteríamos aquí la ISO o el sistema operativo y lo arrancaríamos directamente desde ahí. Pero en este caso, pues lo vamos a hacer con esta ISO que hemos subido. Y el resto de cosas, pues bueno, vamos a dejarlo todo tal y como está. Le vamos a dar a finalizar y listo. Con esto hemos creado lo que sería la estructura que va a tener nuestra máquina virtual, pero lógicamente aún no la hemos creado. Simplemente hemos creado el esqueleto, pero no hemos instalado absolutamente nada. Vamos a darle a encender para que se ponga en marcha y le vamos a dar aquí a verlo en la consola para que veáis cómo arranca, porque aquí es donde nos va a montar la ISO. Vamos a ver si ha montado bien la ISO. A ver si está la ISO montada. Bien, veis que está conectado, todo perfecto, pero aquí, como no he andado rápido, se me ha ido el arranque de la ISO. Aquí pulsamos un botón y ya está. Exactamente igual que instalarlo en un equipo físico una vez que llegamos aquí, ¿no? Tenemos ya la estructura de la máquina creada y ahora pues simplemente a esa estructura le vamos a aplicar la ISO de Windows 10. Esto lo voy a saltar porque simplemente es la instalación de un sistema operativo y cuando finalice pues ya lo que voy a hacer es desplegarlo. Voy a desplegar como varias copias del mismo, me da igual aunque sean clones del mismo, porque simplemente es para hacer algunas pruebas después con el clúster. Vale, pues aquí, como siempre, esto es exactamente igual que en un equipo físico, así que no tiene mayor historia. Vamos a instalar un Windows 10 Pro. Nos va a pedir el almacenamiento, que nos aparecerá el disco de 64 gigas, ahí está, que hemos creado. Y listo. Luego, una vez que finaliza la instalación, sí es conveniente instalar las tools, igual os lo enseño, porque las tools añaden ciertas características a esta máquina virtual, ¿no? Ciertas características, mejoras, drivers, etcétera. Es muy muy importante meter las tools porque luego para hacer las copias de seguridad y demás son necesarias. Vale, bueno, pues esto vamos a hacer un pequeño corte aquí porque esto es lo de siempre y cuando finalice continuamos. Bueno, pues ya tenemos nuestra máquina desplegada y como veis aquí nos dice que las tools no están instaladas en esta máquina. Podemos instalarla de varias formas, pero la más sencilla es que si nos sale esta advertencia pinchemos aquí y le damos a instalar las tools. También podemos hacer con botón derecho, sistema operativo invitado, instalar las tools. Veis que podemos ir de diferentes sitios. Le vamos a pinchar aquí y esto lo que va a hacer es va a montar una ISO en nuestra máquina virtual. De forma que al hacer esto es como si pinchamos en esta máquina virtual una ISO nueva. Antes teníamos la de Windows 10 y ahora como veis tenemos las tools. Esto le damos a instalar y él se va a encargar de instalar todos los drivers y todo lo necesario. Y con esto vamos a ver una gran mejora en la máquina virtual. Vale, pues listo. Una vez hecho esto, aquí tendríamos que actualizar la máquina virtual, instalar todas las aplicaciones que nos hacen falta, etcétera, etcétera, ¿no? Y una vez hecho todo eso, pues ya podemos convertirla en plantilla y luego desde esa plantilla, pues ya desplegar la máquina virtual a los diferentes nodos. Vale, pues bueno, ya veis que aquí estamos instalando las tools. Y una vez hecho esto, se nos quitará aquí el mensaje, aunque también lo podemos quitar. Bueno, pues en este caso se quitará solo cuando tenga las tools instaladas. Nos va a pedir aquí un reinicio. Vamos a esperar un poco a que finalice la instalación. Ya veis que aquí ha metido drivers de la tarjeta de red, por eso ha salido ese mensaje. Pero bueno, en definitiva que hay que meter las tools sí o sí. Esto es muy necesario. Bueno, pues ya hemos apagado la máquina virtual y ahora simplemente botón derecho en la máquina virtual y lo que vamos a decir es convertirlo en plantilla. Aquí tenemos la opción de plantilla, convertir en plantilla, le decimos que sí y como veis desaparece de aquí, no os preocupéis porque esto en este otro icono se puede ver. Al ser una plantilla lo pasa aquí y aquí tenemos esta plantilla. Ahora de aquí, de forma muy sencilla, pues vamos a crear, mejor dicho, máquinas virtuales a partir de esta plantilla. Simplemente nos va a clonar
de cierta forma esta máquina. Y ya veis, simplemente pues le vamos diciendo dónde queremos meterlo. Este mensaje que me ha dado aquí es porque tengo la ISO montada en la máquina y desde el nodo 2, como no tengo esta ISO, pues me va a dar este mensaje, pero bueno, luego lo quitamos y ya está. Esto tenía que haberlo quitado antes de hacer la plantilla, pero bueno, como voy un poco rápido para ir creando diferentes máquinas, ahí está. Y como veis, de esta forma, pues vamos a empezar a crear un montón de máquinas virtuales que las iremos ejecutando en diferentes nodos. Y de esta forma, pues luego en el siguiente vídeo iremos viendo ya diferentes beneficios que tiene el Virtual Center, como alta disponibilidad, el vMotion, que es mover máquinas virtuales en caliente, el DRS y todo eso, ¿vale? Entonces voy a ponerme aquí ahora a desplegar diferentes máquinas virtuales y cuando finalice, pues ya en el siguiente vídeo, pues haremos todo ese tipo de pruebas, ¿de acuerdo? Bueno chicos, pues nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, darle like, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra, adiós. Si realmente te gustó el vídeo, dale a like y suscríbete al canal. Y no olvides de activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo del canal.